Sean todos bienvenidos a... ¿Análisis? ¿Previa? No. Que es un resumen ahora esto, ¿no? Rodri, de la campaña. Y un modo para darle el broche final a esta temporada que ha sido bastante apasionante. Ha tenido sus momentos donde quizás hubiésemos dicho, ¿y para qué nos levantamos o para qué nos prendimos tanto en la carrera para ver esto? Pero de todas formas, ha sido una gran temporada a pesar de todo. Porque se produjo algo que vimos en la última carrera, que es llegar a final de campeonato, es decir, el último día con 3 personas a tiro de ganar el mundial. Cosa que la última vez fue hace una década y media y habían sido 4. A excepción que esa fue la única vez en la historia que 4 personas llegaron. Pero bueno, hablando de la temporada en sí, me darás tu comentario, pero el mío es bastante satisfactorio. Sí, la verdad que como vos bien decís, altibajos, momentos en los cuales algunas carreras fueron bastante lineales y sin demasiado sobresalto. Sí, eso sí, para destacarle a este año algo que creo que nunca mencionado tal vez, o muy poco o muy por arriba en algún que otro análisis o de carrera o de quali, que la verdadera emoción estaba en los sábados. Sí, no, lo hemos mencionado, me parece que bastante más a menudo de lo que vos Que de lo que yo recuerdo. recordás. Sí, O de tal hecho vez es no le una dimos cosa. demasiado foco así de decir, bueno, hablamos de este tema, pero sí mencionarlo por arriba. O sea, por arriba seguro que sí. Pasa en todos lados, no. A ver, la Fórmula 1 es la categoría más lineal del mundo. El que escuche esto lo sepa. Es la más difícil de pasar, pero no porque los pilotos no estén capacitados, no, al contrario. Que autos muy rápidos, demasiada potencia. Cuando digo muy rápido me refiero al nivel de carga aerodinámica que maneja. Y después querer buscar paridad, que eso es lo que fue esta temporada, fue una paridad increíble. De hecho hemos tenido, por ejemplo, la clasificación en Interlagos, que los 10 primeros estaban cerrados en medio segundo. Eso es un récord para la categoría, por ejemplo. Pero, a ver, querés auto rápido, que doble rápido en las curvas también, rápido en velocidad de recta, rápido en las curvas, paridad, emoción en las carreras. Todo no se puede. Quizás en la gran mayoría de las carreras faltó la emoción, pero es un tema que viene en la Fórmula 1 y de décadas. Así que no es nada nuevo. Pero a pesar de todo, Pero en este año fue como demasiado remarcado. O sea, demasiado parejo. Sí. A ver, cuando sos ponele más rápido que el piloto que tenés de adelante. Viste, sí, sos más rápido, pero no sos contundente. Cuando digo contundente, bueno, sos un segundo más rápido, sí se nota, viste. Tenés chance de pasarlo. También depende del circuito. Pero cuando sos 4 décimas, no sé, quizás medio segundo, y se nota que sos más rápido, no alcanza eso a veces. No alcanza. Y lo hemos visto en reiteradas carreras. Pero bueno, es un sinfín de cosas que tiene su respuesta, pero de todas formas es una lucha constante del automovilismo moderno. ¿Qué pasa acá? Se ve replicado en varias categorías. Sí, la verdad que sí. Pero bueno, vamos a hablar del campeonato, de los 3 contendientes que llegaron vivos a Abu Dhabi con intención de ganar. Primero, el ganador, Lando Norris. ¿Qué podemos decir de él? Bueno, a ver, al hablar del tridente de que terminó en la punta del campeonato, yo puedo decir que fue un mundial de etapas y cada uno tuvo su momento. La primera carrera, bueno, es una excepción, la ganó Norris,
muy Sí, difícil que se sí, pasó, McLaren. igual la primera carrera pasó de cualquier cosa. O sea, No, bueno, cayó una llovizna que hizo que Piastri, los dos terminaron no, pasándose de largo. El tema es que a Piastri le pesó mucho más el error. no, sí, 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 la sacó más difícil, pero de todas formas era muy difícil que a McLaren se le escapase el triunfo en esa carrera. Pero bueno, eh, después yo diría que de China a Canadá, Piastri. esas 8 carreras fue dominio de Piastri. Dominio de Piastri. En el medio tuvimos la victoria de Max en Japón, en Imola y la de Russell en Austria. Que de esas 3 victorias no McLaren, yo diría que Japón y. Perdón, Imola y Canadá realmente se la merecían quienes la ganaron. Japón, Max la ganó el sábado la carrera. Sí, sí, sí. Y después, Pero bueno. Y después, bueno, después sacó ritmo, también le puso el auto y se fue un poquito, tuvo que tocar un poquito el pasto Lando, pero bueno, fue un poco de calentado él, en ese caso. Si no mal es que recuerdo. tampoco. Es que era jugársela al todo por el todo si salía. De todas formas, si se le llegaba a salir, lo adelantaste por fuera del circuito. Claro, sí, Pero bueno, claro que sí. hay que estar, hay que estar. Hay que hablar que también Lando, ahora que tiene el título, pero lo que le pasó es por primera vez. Es primerizo. O sea, él estaba en ese momento liderando un mundial y está bien que peque de inmadurez. Es normal, es normal. Sí, totalmente. Creo que a todos. Sí, el que Pero bueno, parecía que estaba naturalmente preparado para pelearlo y aguantarlo era Piastri, que al final, bueno, después termina, como venís vos hablando de los segmentos, aparece el segmento de Norris. bueno, pero ahora está bien. De Piastri, que se vio más contundente esa parte del año, sí. Vamos a estar todos de acuerdo. Pero también tuvo su inmadurez que a tanto doble de Norris le sucedió a Piastri. Claro. Para mí, en el medio después de Australia, la siguiente victoria de Norris fue Mónaco. Fue Mónaco una carrera que también la ganó el sábado, que le quitó en el último intento de vuelta rápida la pole a Leclerc. Estaba prácticamente sentenciada y por muy poco se decidió y se la llevó Norris y la carrera también. Después vino lo del medio de las 2 paradas obligatorias, pero la carrera la ganó Norris. Creo que fue un aliento para él de que estoy acá, estoy un poco lejos, pero estoy acá. O sea, cuidado. Claro. Después el otro masazo al mundial, que no fue masazo por el resultado, pero sí que mostró que Norris podía encaminarse, porque se lo veía un piloto endeble si lo comparábamos con Piastri, que alguien que ni siquiera se mosqueaba, que lo hizo pero un poco más adelante. La carrera en Austria me parece que fue una victoria psicológica para Piastri, de todas formas seguía estando sólido, pero le demostró que Norris seguía estando latente. Y bueno, si hablamos del tercer piloto en discordia, Max, que se encontraba bastante lejos en ese momento, Bueno, se llevó de hecho me acuerdo que cuando se lo llevan puesto Antonelli ahí en Austria dijimos está fuera. Sí, sí, a ver, si él terminaba en la carrera era un hipotético tercero o cuarto. Tercero o cuarto, me acuerdo que Leclerc estaba muy fuerte ese día. Era la segunda fuerza detrás de los McLaren que estaban en otra liga. Sí, pues, En la pista. en todo el año estuvieron en otra liga las Papaya Rules. Hubo momentos que los rivales ganaron bien. Por ejemplo, las victorias contundentes que lograron los demás sobre McLaren, bueno, de las que venimos hablando, una es Imola. Sí, Max. Y la otra Canadá. La otra Canadá. Russell. Hasta ese momento de la temporada. Que dicho sea de paso, ahí se produce un incidente que no escaló a más entre los dos pilotos de McLaren. Que se lo lleva puesto Lando Norris a Piastri. Pero
no pasó nada. No llegó a nada. Internamente hablando, ¿no? No, de hecho, el mismo fin de semana Norris se disculpó tanto con Piastri como con el equipo. Sí, sí, Todo sano, a ver. es que sí, Si fue tenemos, tal cual. si tenemos que decir algo de Norris, que para reconocer errores es muy difícil encontrar a alguien como él. Sí, sí, sí. Eso sí, 100%. Me erré, sí, tuve yo el error y ahí quedó la conversación. Claro, claro. Bueno, después, Silverstone que gana Norris otra vez. Bélgica que venía Norris, pero al principio de la carrera lo pasa a Piastri y termina ganando el Gran Premio. Una carrera también que fue bastante chata por ser Bélgica, pero bueno, cosas de esta Fórmula 1 que está saliendo y que vendrá la nueva, pero creo que a pesar de todo, el cierre que tuvo este reglamento con estos coches con efecto suelos contemporáneos, me parece que fue bueno. No Sí. se consiguió lo que se buscaba con la reglamentación, pero a pesar de todo, hubo emoción hasta el final con esta temporada. Sí, sí. Bueno, prosiguiendo Con el principal animador que fue Verstappen. Porque la realidad es esa. Sí, prosiguiendo, después vino Hungría, la victoria de Norris en una estrategia totalmente diferente al resto, que fueron a 2 paradas, él apostó por una y le salió bien y ganó la carrera. Creo que fue una de las mejores carreras estratégicamente de McLaren. Luego llegó Zandvoort en el medio del parón veraniego, la rotura de motor de Norris que venía para ser segundo detrás de Piastri, cosa que no fue, era el segundo puesto Max, Una el tercero de carrera, una carrera que a nosotros en particular nos trae un recuerdo bastante amargo. Que es la única chance real que hubo para Franco de puntuar y que no pudo aprovechar. El último punto. El puntito. Pero bueno, es lo que hay. Ya hablaremos en detalle de esas situaciones que ha tenido Franco. Bueno, después vino Italia, de acá hasta el final fue dominio de Max y cuando no estuvo para dominar era subsanar el resultado. En el medio podemos darle momentos de virtud de Norris al exprimir la mecánica al máximo, también se la daba al equipo para conseguir, por ejemplo, la victoria de México, de Brasil, que también le dieron se definió por 2 puntos el mundial. Sí, que si realmente, a ver, si nos ponemos a hacer el ejercicio de dónde perdió los puntos, unos dicen, no, en ese error de Antonelli, realmente, si nos ponemos a hacer memoria y decimos dónde Max tuvo la culpa, y en España, que es donde se calentó, hizo cagadas con Russell. Claro, viste, a ver, está claro que el que ganó el mundial fue el que más errores cometió. Arranquemos por ahí. Por ejemplo, la mala clasificación de Bahrein. Creo que había sido sexto. El error de Canadá. Después tenemos el error de la clasificación de Bakú. También. La rotura del motor de Zandvoort, que era un 18 puntos asegurado. También la descalificación de los 2 McLaren en Las Vegas. Sí, aunque ahí realmente la culpa la tuvo más el equipo más que el piloto per se. Bueno, la tuvo el equipo, pero los puntos es un error que le cuesta en los puntos, y eso sí. Okay. Sí, está bien, la culpa es del equipo, pero la descalificación se le resta al conjunto. Sí. O sea, está bien, te descalificamos, pero no te sacamos los puntos de constructores, te los sacamos también de piloto. Claro. Entonces, pero bueno. Es un deporte que el último engranaje es el piloto, pero hay miles de personas detrás. De hecho, un equipo de Fórmula 1, lo más poderoso, tiene 1000 personas trabajando. Claro, justo te iba a decir eso. Literalmente son 1000 personas atrás. En lo más poderoso, en el más humilde como Haas, eso tenés 500.
Da, bueno, pero es un número enorme. es una barbaridad de gente. Bueno, cerrando desde sacamos la de Sanford porque fue la victoria de Piastri y el segundo puesto de Max, que ya lo dijimos cómo lo consigue, pero de Bakú hasta Abu Dhabi fue todo podio de Verstappen. Sí. Todo podio de Verstappen. Sí. Todo podio de Verstappen y Todo 6 victorias. Podio, pudo recortar porque en el medio estaba ganando Norris, pero todo de Max. De hecho cerró la temporada como el más ganador. Sí, con 8 victorias. Ajá, y aún así no alcanzó para ser campeón. Por eso digo que fue un mundial de etapas. Quizás a Norris no le tocó la etapa más prolongada de dominio, como sí a Piastri en la primera parte y Max en la segunda. Pero sí, mejor dicho, en la última. Pero sin tener esas etapas de dominio logró ser consistente. Claro, logró tener la consistencia, pero no pudo enhebrar los fines de semana exitosos. Sí. Y bueno, mundial por 2 puntitos se definió. Piastri quedó un poco más alejado con 410, o sea, 13 de su compañero Norris. Así que de todas formas, hablando de esto, fue un año que prometía un dominio de McLaren, pero no fue así. Claro. Dominaron en la tabla de constructores, eso seguro. No, en la tabla de constructores. Dominaron, arrasaron directamente. Sí, no, en constructores es otra historia. A ver, el que mira la tabla de constructores y luego ve la de pilotos, parece que son 2 campeonatos distintos, por cómo se dieron. Sí. Es que con ese dominio es que tuvo Okay. ese McLaren, que no hayan sido 1 o 2 en pilotos y que tuviesen que llegar a la última carrera sin ser campeón, quien fue Norris, y peleándolo realmente hasta los últimos momentos. Es que, a ver, que uno mira la tabla de constructores y dice, bueno, primero y segundo McLaren en el campeonato de pilotos. A ver, uno después cuando mira, hubiese esperado que esos 2 pilotos estuviesen distanciados de la competencia en punto y por bastante, cosa que no fue. Y mucho menos pensar que hubo un tercero de otro equipo, que vos ves la tabla del equipo y terminó tercera posición, y que aportó casi todos los puntos y se metió en el medio de uno de los McLaren. Claro. De todas formas, a ver, queda demostrado que para un equipo pelear el de constructores necesitas los 2 autos, con uno no alcanza. Sí. Y eso que tienen 4. No. Claro, eso cuando ya necesitas una ayuda en la pista, todo, bueno, eso es ahí. Ese es otro tema, pero bueno, sí, es una forma de decirlo. O sea, realmente son 2, pero bueno. El grupo son 4. ¿Te parece si hablamos de un ratito de nuestro querido Franco y ya le vamos dando cierre a lo que fue el año? Sí, me parece perfecto. Franquito Colapinto que se subió. En la 7ª carrera en Emilia Romagna, las primeras 6 las había corrido Jack Doohan. Sí. Que ya tenía unos años de trayectoria en la academia del Alpine. Que dicho sea de paso, se desvinculó. Hace poco, si no me equivoco. Había mandado un posteo de ya despidiéndose. Oficialmente no está, pero bueno, a ver, Doohan estuvo hace semanas haciendo los test de postemporada de la fórmula nipona, la superfórmula japonesa. Claro. Donde tuvo una peculiaridad / curiosidad / infortunio de 3 veces un accidente, o sea, 3 accidentes consecutivos en la misma curva. El mismo accidente multiplicado por 3 veces en 3 días distintos. Una cosa absolutamente insólita. Claramente que espera no tener que competir en Suzuka, ¿no? Porque mamita, ese circuito no le seguirá bien. Me ha ido mal en la práctica libre número 2 de ese viernes en el fin de semana de Suzuka, donde destrozó el auto en uno de los accidentes más aparatosos de la temporada. Sí, y que de hecho yo pensé que iba a hacerlo directamente. El tema es que no me esperaba lo que le pasó al pobre Bortoleto.
Que pudo haber sido incluso más aparatoso el de Bortoleto, porque es increíble cómo zafa de Albon de ser absolutamente arrullado. Sí. Porque ahí hubiese sido terrible el accidente. Hablamos de, en serio, uno de los peores accidentes de los últimos tiempos. Ya de por sí es aparatoso, pero ya escala otra cosa si se lo lleva puesto. Gracias a Dios que salió bien y pudo correr el día siguiente. Lástima el resultado, pero bueno. Correr. A ver, no dio ni una vuelta. Bueno, sí. El año de Franco, hablando bien, bueno, era lo que había. El peor auto claramente de la grilla. Un año totalmente de transición, no solo para la Fórmula 1, sino para el equipo Alpine. Directamente, sí. Muchos cambios. Se fue un team principal en el medio. Bueno, cambiaron de piloto, Franco. No lo digo por el cambio de organigrama entre el personal del equipo, sino lo digo por distintas cosas, sí. ¿Dónde estaba la concentración de Alpine? No, sí, que en ningún momento fue este año. Todos los caballos estaban apuntados a 2026. Por eso, después los temas que hubo en el medio es otra cosa. Que si Alpine se tomaba en serio 2025, iban a pasar totalmente. Sí. Bueno, solo el tiempo dirá si este enfoque fue el correcto o no. Por no decir el tiempo dirá, es el año que viene. Sí. Hablando de Franco, bueno, 2/3 de temporada para él, de 24 corrió 18, lo cual es el doble de enseñanza de lo que se llevó con Williams en 2024, que habían sido solo 9. Estadística bruta. En clasificación, Gasly fue muy superior, 13-5, y en carrera estuvo un poco más reñida la cosa. Podía haber estado la balanza un poco más equitativa, pero fue un 11-7 a favor de Pierre Gasly. Sí. Digo equitativa porque carreras en el medio donde estuvo involucrado el equipo, desinteligencia, malas paradas en boxes, estrategias a veces dudosas. No sé si dudosas, pero poco justificables. Y después en reiteradas carreras que eran el furgón de cola y solo peleaban entre ellos. A ver quién mira último la bandera cuadra. Claro que, bueno, se dieron bastantes sucesos bastante peculiares, ¿no? Órdenes de equipo peleando por la nada misma. No había sentido. No tenía sentido. Esas injustificadas resoluciones nos dieron uno de los momentos más virales del año, que es Revelate Nene. El nuevo hit, en vez de Vamos Nene, ahora es Revelate Nene. El de Austin, cuando estaba Bortoleto por detrás. O sea, Bortoleto, que era el 18º. Aunque tengas el peor coche, el orgullo siempre es no terminar último. Claro. O sea, venían 18º, 19º y 20º Bortoleto. Que dicho sea de paso, le hizo un adelantamiento muy bueno. O sea, más allá de la desobediencia, el adelantamiento fue muy bueno. Es que ambos estaban advertidos de lo que iba a pasar, ¿viste? Lo que no sospechaban era que Franco iba a desacatar la información que le había dado su ingeniero de equipo. De hecho, Gasly ni lo esperaba. No, sí, después hubo bardo, mandaron un comunicado y todo lo de Alpine después. Uh-huh. Pero bueno, es lo que podemos decir. En términos conductivos de Franco se lo vio más maduro, eso es cierto. Bueno, de hecho, comparte una estadística grata junto a Russell de no haber tenido ningún DNF. No, bueno. Sacando, si querés contarlo o no, que no pudo ni arrancar en Silverstone. Bueno, en Silverstone no cuenta, no la empezó la. Por ende no cuenta. No cuenta. No cuenta. Pero bueno, sí, eso es muy bueno de terminar las carreras. Traer el coche dentro de todo sano. De hecho, creo que el único incidente que tuvo en la pista, los únicos,
así de dañar el auto es. Y ni siquiera tuvo culpa él. El de Azerbaiyán, cuando hace su parada y se encuentra Albon detrás. Sí, que se lo lleva puesto y le cagó todo. Y Después el otro tenés es a Albon Austria. otra vez en la largada de Las Vegas. Sí, Le pega en la zona del difusor. sí, que le cagó la Y vida. el de Hamilton por un error de. Un mal cálculo a la hora de adelantarlo en Interlagos, en la carrera, que le roza el neumático trasero izquierdo, que no le produjo nada por suerte. Sí quedó un poco dañado Hamilton, pero después otro contacto de Franco no recuerdo. Su noda en Austria. Ah, su noda en Austria sí me acuerdo en la curva 4, sí, eso es verdad. Y después no más. Pero Después de eso no hay más. O sea, son esos no los más, únicos. y en ninguno tuvo la culpa él. Claro. Lo llevaron puesto al Quizás pobre. el momento más de zozobra fue en Austria, justamente cuando le mostraban banderas azules cuando se aproximaba Piastri. De hecho, Sí. lo encerró. Sí, sí. Qué momento. Había recibido un fuego, 5 segundos. Sí. Pero después, otra cosa, ¿no? No, es que fue el único momento así de. Y accidentes de él fue Accidente. en Imola, la primera carrera, que fue en la clasificación. Bueno, de hecho, sus únicos accidentes fueron en clasificaciones. Fue- Que fue en y después Imola, en Baku. y nada más, Y ya está. Hasta ahí llegamos. nada más. Va, Hungría también. No, pero Hungría había clasificado bien y tuvo una mala largada. Un error de él que Ah, en la no, curva. Silverstone el accidente. Ah, Ahí Silverstone. cerrando la vuelta. Sí, ya me acuerdo. Sí. Sí. Bueno, Pero- la pista estaba muy complicada ese fin de semana. Sí, totalmente. Pero, bueno. Pero, Los únicos pero incidentes que tuvo en quali fueron por ir al límite, porque no te queda otra, vas por la vuelta rápida. nada, bueno, pero Es cuando es más probable el error y bueno, el palo. es el momento más indicado para salirse de los límites. Claro, O sea, eso lo tiene justificado hasta Max. claro. Pero bueno. Esperemos que el año que viene sea mejor, eso sí. Estamos seguros. Yo con que se, qué sé yo, sea un habitual clasificador de Q2, ya está, me conformo. Por lo menos con eso, lo que tiene Franco, eso sí, que yo siempre se lo he remarcado, tal vez no es el gran clasificador, pero sí que todo lo que deja tal vez que desear en los sábados lo compensa en los domingos. Yo lo siento Sí, a así. ver. Es más de carrera, es más de ritmo de carrera y sobre todo de largadas. En las largadas hace. A ver, en Williams yo lo veía en clasificación mejor. No, eso seguro. Después empezó a caerse. Williams estaba mejor en clasificación y en carrera lo sigo viendo bien. No, en carrera siempre fue constante. El tema para mí es esa vuelta, o sea, de tener que buscar el límite y sacar el tiempo. Que bueno, es un auto en el cual tampoco te daba certeza. Sí, ¿no? pero él arranca muy en contra porque sabemos que a él los viernes le cuesta demasiado. Y es un coche que sabe que no está diseñado para él, para su feeling. Que de hecho, eso vamos a ver el año que viene. Que eso sí es. El año 2026 debería ser. Debería serlo. O sea, debería tener más feeling. La muñeca. Es la primera pretemporada que va a tener él. Claro, tanto para él como a varios pilotos que han padecido por lo mismo que le pasó a Franco durante este año. Claro. Porque, a ver, Franco la única experiencia en un Fórmula 1 era en Williams. Pero después, esto es como en la vida real con un auto de calle. A ver, todos se manejan igual, pero todos son distintos. Exacto. Por eso. Pero bueno, le deseamos lo mejor y esperamos tener un año 2026. Va a ser diferente para toda la categoría. Sí, veremos qué tan diferente. Vamos a ver si hay un par de caras que toman mucho más protagonismo
y que otras caras dan un bajón interesante, porque siempre los hay, ¿no? Yo creo que esto ya igual es medio futurología, pero siento que Alpine va a tener un gran año. Veo a Williams siendo serio contendiente del podio en constructores. Tengo ese feeling. Y yo creo que Red Bull le va a costar más que este año, la verdad. Salvo que, bueno, Ok. salvo que no sé si lo viste, ¿no? Toda esta polémica que hubo con los motores, pero bueno, eso lo trataremos ya en el video correspondiente de qué cosas nuevas van a aparecer. Reglamento. Exacto, eso lo vamos a tocar ya más centrados, ya en 2026, tirando febrero. Como una suerte de previa. Lo que sí tengo que un tema que siempre no deja del todo satisfecho a la gente es el tema de las sprints. No. Una de las sprints no es por la carrera, pero te condiciona todo el fin de semana. Es que el tema es cuando una sesión que en teoría es carrera, hay equipos que deciden tomarla como una prueba más, ya es algo que está fallando. Hay algo que está mal. De hecho, eso era algo que no se veía ni cuando se repartían puntos entre los primeros 3 del campeonato, cuando arrancaban las sprints. Pero bueno, también los equipos no tenían esa experiencia para decir y esa madurez de tomar durante el fin de semana. Hacemos la carrera la carrera sprint como simulacro de carrera para el día siguiente. Claro. Y además, bueno, la sprint antes, en el primer formato con el que lo ingresaron, era importante porque te repercutía al día siguiente la posición. No daba lo mismo. Eso es lo que también siempre me cansé de resaltar. Que sí, estaría bueno que lo vuelvan a implementar, la verdad, porque cambiaría de todo. O sea, de base evitas estas situaciones de ser una suerte de práctica número 2 para un par de equipos. Sobre todo los que están al fondo, ¿no? Sí, pero es un dilema para la Fórmula 1 y está claro que es más para el lado del negocio, o sea, traer la mayor cantidad de televidentes. Bueno, ¿qué podemos decir? De views, término que va más para el lado de las plataformas, a ver lo que sucede el fin de semana, porque cuando hay un organigrama estándar, un cronograma estándar, la gente que le importa más, la clasificación y la carrera. Claro. Práctica, y ahí con los fines de semana de formato sprint tenés 2 quali y 2 carreras. Claro, y ya le estás dando mucha relevancia el viernes con la sprint shootout. Claro. ¿Y si la clasificación de la sprint es a solo una vuelta? Y a mí es un formato que me gusta. De hecho, la Fórmula 1 hace bastante tiempo lo tenía. Había una preclasificación y luego una clasificación a un solo giro. Estaría bueno, porque la verdad que obligaría a los equipos así o sí a hacer una buena vuelta. Sí, pero también depende de la situación de la pista, de la goma. Quizás, porque te cuento, la preclasificación se tomaba de los entrenamientos. Entonces, ¿qué pasa? Siempre beneficiaban al mejor equipo. A ver, el mejor equipo hacía, por ejemplo, el mejor tiempo, el mejor piloto, y la clasificación salía en el último. Entonces, ¿qué pasaba? Le tocaba una pista mejor, con más grip, más caucho, y salía el mejor tiempo también. Esto fue un sistema que estuvo muy poco, fue al principio de los 2000, experimental, luego llegaron las 2 clasificaciones y después lo que conocemos como la eliminación Q1, Q2 y Q3. Pero, a ver, también clasificar una vuelta depende del factor climático. El largar último no quiere decir que haga la pole porque te toca en mejor pista. Y si llueve y para los primeros que hacen una pista seca y en el medio de la tanda se larga a llover,
y no para, y lógicamente el que salga último le va a tocar hacer el tiempo en el en el peor estado. Es un Yo arma creo de que doble, es un arma de doble filo, o sea, no te asegura nada tampoco. yo creo que para no irnos por las ramas y ya darle un cierre a esto, lo que menos hay que tocar, que eso está por demás sabido, es la clasificación, el sistema. Claro, yo igual acá no lo estoy haciendo para la carrera del domingo, ¿eh? Acá para mí es perfecto el sistema. El tema acá es como para agregarle tal vez algún, qué sé yo, algún interés más a la sprint, que la clasificación sea distinta, básicamente, y que pueda permitir estas variaciones. Si se presentan, ¿no? Claro está, porque si es un lineal en el sentido climático, te la debo. Es que tenés que depender de eso. El tema es que ahí O sea, es donde la Fórmula 1 tiene que ser pilla y poner las sprint en los fines de semana donde los climas son más inestables. uno piensa algo y siempre se lo imagina como el día soleado. No, yo por mí que lluevan todas las carreras. También televisivamente sería un fracaso, porque si, por ejemplo, ponele que el último piloto en salir es Max, y Max dice, no salgo, si me toco no hay chance de que baje el tiempo, es el peor. Escapa Max. Y no sale por esa cuestión. Y vos como promotor de la carrera y como categoría, ¿cómo ves eso? Mal. Horrible. Lo ideal es la eliminación y que a todos les toque. Te digo a todos entre comillas porque siempre, por ejemplo, si llueve las huellas se va limpiando todo y a algún que otro le va a tocar la pista un poquito mejor, ¿viste? Pero la idea es ver todos los autos girando al mismo tiempo durante el circuito. Sí. Pero bueno, yo creo que ya podemos ir concluyendo. Eso sí, sin antes hacer el comentario de que por lo menos se rompió un mito. Existe la full wets. No en carrera, pero sí en quali. Lo cual fue un lindo momento, ¿no? Pensé que nunca la iban a usar y que eran absolutamente inútiles. Siguen siendo inútiles, pero bueno, se presentó el escenario. La verdad que sí. Hoy estaba viendo una cámara a bordo de Nico Hülkenberg de Canadá el año pasado. Sí. Y estaban usando lluvia extrema. Creo que fue la última vez que lo usaron en carrera. Es que ya ni me acordaba, como se prefiere no largar cuando hay condición de lluvia extrema, pues como nunca se terminó de usar, así que pareció un mito. Pero al final los mitos se pueden romper y en este caso fue verídico. Así que igual de verídico fue este año. Estuvo muy bueno. Ya un año que directamente se nos va en lo anual directamente porque ya estamos en 31. Así que acá desde Cira Sports estamos felices con la cobertura. Imagino que para vos también. Yo creo que sí. La verdad que fue un buen año. Creo que nada más fallamos en una análisis de quali que justo me sentía mal y no pudimos grabar. Pero después cumplimos en todas. Incluso en China, que la verdad que fue un chino. Fue difícil. Ese fue el peor fin de semana por lejos. Pero sin mucho más que añadir. Muchas gracias por seguirnos. Felices fiestas. Feliz año nuevo. Y esto fue todo. Bueno, siguieron durante la temporada y Exacto. esperemos que 2026 sea aún mejor. Yo creo que sí. Por lo menos vamos a tener un año entretenido. Va a ser muy entretenido. Yo creo que lo va a ser. No lo decía por la Fórmula 1, hablo globalmente. También. Algo sigue estando en la B Nacional. Vamos bien. Así que sin mucho más que añadir. Esto fue todo de... ¿Cómo se le puede decir? Porque la realidad es que siempre fue GP. Esto fue todo de 2025. Ahí está. Como bien decís. Esto fue todo de la campaña 2025 de la Fórmula 1.